Cordial saludo, mi nombre es Víctor Manuel Peñafiel Chávez, hago parte del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Ahora, desde el curso de Sociología del Riesgo Social, voy a dar respuesta a una serie de interrogantes, ¿no? Todo esto a la luz de los diferentes contenidos y nociones que se han venido trabajando y desarrollando en el transcurso del curso. Pero antes me gustaría citar de manera literal a Galindo 2015 a propósito de la categoría, ¿no? De sociedad del riesgo, sociedades del riesgo en cierta medida acuñada y trabajada por Beck y también ampliada por Luhmann, ¿no? Entonces dice Galindo que los riesgos modernos son riesgos producidos a través de decisiones que, al tener como premisa básica el balance entre costos y beneficios, construyen reflexivamente al riesgo. Pues bien, es decir, las sociedades contemporáneas, si hay algo que las caracteriza y las diferencia también en cierta medida de las sociedades premodernas o de formas de organización premodernas, es que toda decisión que se toma en el plano bien sea político, económico, ambiental, científico, incluso cultural, trae consigo ya un acervo de posibilidades, ¿no? Que hoy por hoy esas posibilidades se sopesan en esos dos espectros, ¿no? De los costos y los beneficios. Pues se sabe que de antemano que toda decisión que se tome, bien sea en cualquier plano de estos, puede traer directamente unas consecuencias, puede traer en sí mismos unos riesgos, por lo cual al momento de llevarse a cabo o no, ya de antemano estamos asumiendo que hay unas cuestiones contingentes que puede que aparezcan, que pueden que se materialicen y que generen a su vez problemáticas sociales, como puede que no, pero de antemano ya existe la idea, ¿no? De riesgo, de que hay un riesgo en tomar decisiones y llevar a cabo proyectos, iniciativas en estos planos. Ahora bien, pasando ya, dejando un poco especificado de manera muy breve y sucinta la idea de sociedades del riesgo y a qué nos referimos, pasamos a las preguntas, ¿no? Las preguntas orientadoras, de las cuales voy a tratar de responder las tres primeras en cierta medida englobándolas, ¿no? Es que cuando, por ejemplo, la primera que dice quiénes nos pueden afectar, yo parto de una idea fundamental y es que nuestras sociedades cada vez se han hecho más complejas, ¿no? Por lo cual, al hablar de quiénes nos pueden afectar, consigo el hecho de que no es un único actor, un unívoco actor aquel que puede llegar a afectarnos, ¿no? En cualquier plano, sino que verdaderamente al haber una serie de entidades, una serie de organizaciones, una serie de instituciones, estas pueden al final generar ciertas consecuencias, ¿no? Por lo cual no es un único actor, sino que se compila una serie de elementos y variables, que como bien también lo expreso, son variables que integran lo político, lo económico, lo ambiental, lo moral, lo cultural. Entonces, cuando hablamos de quiénes nos pueden afectar, realmente ahí está también el grado de incertidumbre en las sociedades de riesgo. No sabemos de dónde pueden provenir los riesgos, o más bien sabemos de dónde, es decir, casi de todo lado en algún sentido. Claramente, también esto está delimitado por el resorte no mismo del campo en el cual estemos operando. No es lo mismo estar operando en el campo científico, aunque hay que entender que al día de hoy el campo de la ciencia está profundamente politizado en cierto grado. Entonces, ahí está la razón de por qué hablar de quiénes nos pueden afectar. Creo que es difícil definirlo, pero claro, hay que seguir tal vez la ruta del poder, ¿no? Aquellos que tienen el poder, aquellos que tienen la capacidad de llevar a cabo determinadas políticas, determinados proyectos, son efectivamente los que más propensos están a justamente generar estos daños o afecciones. Ahora bien, pasando en que, ¿qué nos pueden hacer? Pues yo aquí tomo de nuevo la idea de Galindo, de que cuando menciona que las consecuencias no esperadas de la acción, ¿no? Entonces, de nuevo, las consecuencias se enmarcan en una incertidumbre, en no saber de plano
qué riesgos pueden llegar a materializarse profundamente al punto de llegar a problemáticas profundas y agudas en determinada sociedad. Pero ¿de qué nos pueden hacer? De nuevo, si tomamos en cuenta las dimensiones en las cuales se opera, pues pueden llegar a desintegrar cuestiones sociales, pueden llegar a desintegrar comunidades, pueden llegar a desintegrar incluso la manera en cómo nosotros percibimos la realidad o la manera de, o también nuestra propia existencia, en tanto, por ejemplo, poniendo el hecho de pronto de estas pugnas que se generan en torno a determinadas comunidades en defensa de sus recursos, en defensa de su patrimonio ambiental, y esas intromisiones de ciertas transnacionales, que bien sea por exenciones o más bien privilegios que a veces los estados los dotan a estas transnacionales, o sea, por la incipiente presencia, etcétera, pues pueden generar esas pugnas. Entonces ya estamos hablando de que aquí lo que está en juego en cierta medida es la vida, los recursos medioambientales, etcétera. Entonces, ¿qué nos pueden hacer? Pues eso también, de nuevo, va referido al campo, ¿no? Al campo en el cual se esté operando. Pero de nuevo, siempre puede haber una transversalidad. Por otra parte, ya, ¿por qué nos pueden afectar? Pues bien, yo trabajo la idea de que no, estas podemos entrar a las estructuras sociales, dicen, no ingresan directamente en el seno de las personas, sino que son en primer momento las comunidades quienes padecen estos problemas, que en la actualidad, tal como lo podía prever Luhmann, vendrían de la mano de la economía y desde luego anexo a esto del sistema económico del funcionamiento de los estados. Entonces, ¿por qué nos pueden afectar? Precisamente porque pueden socavar ciertas estructuras propias de la sociedad, en tanto que el desequilibrio termine generando problemáticas. Problemáticas como el fenómeno del empobrecimiento, problemáticas como la violencia, problemáticas como también qué sé yo, la violencia intrafamiliar, problemáticas referidas a escasez, ¿no? A escasez en cuanto a cosechas, ¿me entiende? Entonces, todo va por este sentido. Las problemáticas, ¿por qué nos pueden afectar? Pues justamente porque terminan socavando, si se quiere, lesionando ciertas estructuras sociales que perjudican a la vida colectiva y por ende individual. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, esto yo parto de lo que anteriormente mencioné y es que si quienes reciben directamente estas afectaciones son las comunidades y por ende, por consecuencia, las personas, los individuos y diferentes sectores, ¿no? Eh, lo que se puede hacer es trabajar desde las mismas comunidades. Entonces, yo tomo un poco la idea del capital social que trabaja ya Bourdieu y también me aproximo a esta necesidad que se tiene actualmente de una mayor forma o mayores formas de asociatividad, ¿no? O de promover más bien la asociatividad, es decir, la capacidad que tienen las personas de agruparse, de formalizarse en muchas ocasiones. Entonces, yo abogo directamente por eso, trabajar con el capital social, trabajar con las familias, trabajar también en cierta medida con los medios de comunicación que en tanto puedan ser independientes. Por ejemplo, si una comunidad es capaz de, de formar su propia radio, ¿no? Pues sería perfecto. O hoy por hoy, mediante las redes sociales y otras formas, si se quiere, de resistencia comunal, me parece que también es importante. Y esto en un sentido de resistencia, pero ya cuando no es una resistencia, sino que es las comunidades tienen ya una problemática materializada y tienen una demanda, ¿no? Entonces, el hecho de que las comunidades mismas sean capaces de organizarse, pues también facilita la posibilidad de llevar estas demandas a entidades y estamentos que directamente puedan tomar partido en esto y que tengan la capacidad de ejecutar, ¿no? Entonces, yo abogo por esta idea, ¿no? De asociatividad, de trabajar desde el capital social, etc. Ya para finalizar, la pregunta de cuáles son los aciertos y desaciertos del desarrollo del trabajo, pues bien, yo voy a referir el trabajo, ¿no? El que yo desarrollé.
yo trabajé con el municipio con el municipio de Restrepo, Restrepo Valle del Cauca. Me encontraba que al hacer la cartografía y también pues por cuestiones personales, de interacción, de- del desarrollo de mi infancia en el municipio, etcétera, tengo pleno conocimiento de que hay ciertos sectores los cuales han vivido cierto abandono estatal, ¿no? O cierto abandono por parte de la administración, específicamente de dos barrios o localidades, que son aquí, hablando ya con nombres directos, La Trinidad y Viento Libre. Son zonas que se logran caracterizar en un escenario de pobreza, no hay pavimentación de vías internas, no tiene buen drenaje, tiene problemas a veces con las cloacas, etcétera, una serie de problemáticas surgidas de una mala planeación, en otros casos por falta de presupuesto, etcétera. Pero es una cuestión que ha persistido en los últimos años, por lo cual, en tanto se ve desarrollo en algunos sectores, estos de siempre terminan siendo invisibilizados, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido a grandes rasgos el lugar sobre el cual he trabajado y los fenómenos o riesgos que he tomado, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los aciertos y desaciertos del desarrollo del trabajo? Para mí, hablando en lo personal, creo que una de las cosas que más se dificultó fue tener evidencia, eh, o más bien que evidencia, información cuantitativa en torno a directamente lo que está pasando con estas localidades. Es decir, el fenómeno de la inseguridad, por poner por caso. Yo manejé unos datos, pero muy exiguos, realmente, que maneja igual también la alcaldía. O sea, es curioso. Directamente, los datos exiguos que maneja la alcaldía para yo desarrollar mi trabajo, también tuve que tomar esos datos. ¿Por qué? Porque no se refieren directamente por localidades o cuando se habla de si ha aumentado la inseguridad, solo toman tres dimensiones, ¿no? Los hurtos, eh, y otro que en este instante no necesariamente tengo presente, pero ese es fue uno de los mayores retos, es decir, no había suficientes datos, si entraba a la plataforma directa del municipio tampoco encontraba demasiada información, entonces todo se dio a partir de un proceso de investigación participante, si se quiere, y a partir de la observación, a partir también del relato, ¿no? De las mismas personas que viven en estos sectores. Entonces, esa es una de las cosas. Me parece que es un acierto el hecho de que se haya desarrollado la investigación o hubiese tratado de desarrollar la investigación, la caracterización de estos fenómenos desde esa perspectiva, pero también me parece, también considero que fue un desacierto el no contar con esas herramientas, esa información más de carácter objetivo, ¿no? Pero en todo caso, son dificultades que se siguen viviendo en muchos municipios, específicamente municipios pequeños, como Restrepo, en donde no se cuentan con ese tipo de estadísticas. Por ejemplo, yo trabajé sobre la idea más bien sobre el riesgo social que proviene de los conflictos comunales, los conflictos vecinales, porque en muchas ocasiones va relacionado, ¿no? Por ejemplo, hay un factor determinante y es que el problema de los drenajes, como no hay un buen drenaje de las aguas, por ejemplo, de las aguas lluvias, para estas localidades, ¿qué pasa? Cada persona tiene que solucionar su problema. Entonces, si una casa soluciona su problema, al drenar esa agua le cae a otro. Entonces, el vecino debe nuevamente solucionar el problema. Es decir, y han generado muchos conflictos en torno a esto. ¿Por qué? Justamente por una no presencia de la administración en estos sectores, para poder brindarles unas condiciones materiales, una infraestructura que pues, les permita vivir de una mejor manera, ¿no? Entonces son cuestiones que desde por la vía administrativa y política se pueden solventar, ¿no? Pero sin más, dejaría aquí, una vez dadas respuestas, una vez acotados ciertos elementos de esto y muchas gracias.